Un cordial saludo para todas y todos. Continuamos con las videoclases, esta vez sobre Immanuel Kant, de quien ya hemos visto algo en la clase anterior, al menos hemos hecho la introducción. Recomiendo seguir estas clases con esta y la que va a continuar, con el texto del doctor Vasconi, El problema del conocimiento en Kant, que está en el aula virtual. Allí tienen un esquema que permite comprender mejor estas clases y, por supuesto, recomendable altamente para este tema el libro de Carpio, pero para que puedan ingresar a la lectura de Carpio, que le dedica muchas páginas a Kant, estas clases son necesarias. Habíamos planteado ya la problemática que aborda el filósofo alemán. Recuerden que pertenece al siglo XVIII, vivió entre 1724 y 1804 y sus obras son las más conocidas, las que tuvieron más influencia en el pensamiento posterior, son de las décadas de 1780 y 1790. Esta primera parte, que ya hemos planteado con la problemática en la clase anterior, se refiere a justamente el problema del conocimiento, a la crítica de la razón pura, el famoso libro de Kant que dedica este tema. Esa temática la vamos a abordar en dos clases, esta y la que sigue. La introducción recordó la problemática kantiana en vinculación, aunque con críticas, al racionalismo y al empirismo. Hago un muy brevísimo resumen de todo eso. La crítica al racionalismo que inicia Descartes, pero que tiene otros pensadores, y que llega hasta el siglo XVIII, y es la filosofía más admitida por mitad del siglo XVIII en Europa continental, el racionalismo plantea que toda la realidad, tanto la sensible como la suprasensible, puede ser conocida sin recurrir a la experiencia, a partir de las ideas innatas. Con representaciones claras y distintas podemos tanto conocer cosas como saber de la existencia de Dios, demostrar la existencia de Dios, por ejemplo. Esta característica es lo que a Kant le parecía digna de crítica en el racionalismo. Un sujeto que posee ideas con contenido, y que a partir de ellas deduce la totalidad de la realidad, sin que la experiencia intervenga en el proceso de manera decisiva. Pero por otro lado, el empirismo también le parecía a Kant criticable, porque si bien tiene la virtud de destacar la experiencia como el comienzo del conocimiento, resume todo en esa experiencia. Es decir, todo lo que la razón puede pensar proviene de la experiencia. Y solamente de esa manera no es posible el conocimiento universal y necesario de la ciencia. Solo es posible el conocimiento matemático que se ocupa de ideas que no requieren de la experiencia sensible para ser válidas, ¿sí? En consecuencia, ambas corrientes fracasan a ojos de Kant en justificar el conocimiento científico, que es justamente lo que a él le interesa justificar, y lo que ya sobre finales del siglo XVIII era necesario justificar. Entonces, la metafísica no había podido justificar el conocimiento científico.
Pero el conocimiento científico de las ciencias naturales, se está refiriendo al conocimiento científico de la naturaleza, existe. Por lo tanto, la problemática de Kant tiene en su primer aspecto esta cuestión: averiguar por qué es posible el conocimiento de la naturaleza, dando por sentado de que es posible. Ahora, lo que no queda claro con las soluciones opuestas a las que llegan el racionalismo y el empirismo es por qué es posible ese conocimiento. Ahora, por otro lado está la metafísica. Y la metafísica no parece progresar como las ciencias de la naturaleza, ¿sí? Justamente la muestra son estas dos corrientes, racionalismo y empirismo, llegan a conclusiones opuestas. De manera que la metafísica moderna está en una suerte de nivel de empate, no puede progresar. Entonces ahí la problemática de Kant es si es posible la metafísica como ciencia. Preguntarse si realmente es posible la metafísica como ciencia. Bueno, pasamos a la primera parte de esa problemática y allí vamos primero a plantearnos lo que Kant llama inversión copernicana, ¿no? O giro copernicano, y en qué debe darse ese giro para entender acertadamente el conocimiento a juicio de Kant. Se trata, como había hecho Copérnico con la situación del planeta, la situación de la Tierra y el Sol, sacar a la Tierra del centro del universo, poner al Sol y la Tierra funcionar como uno de los tantos planetas girando alrededor del Sol. Lo mismo, sostenía Kant, había que hacer con la relación de conocimiento sujeto-objeto. Entonces, ¿cómo es la relación tradicional que viene desde la filosofía griega y que inclusive el racionalismo y el empirismo, con sus críticas a la tradición, no cambian? Esa dirección o esa relación va en la dirección del objeto al sujeto. Lo determinante en la relación sujeto-objeto, en la perspectiva tradicional, es el objeto. El que conoce siempre es el sujeto, obviamente. No conoce el objeto. Pero ¿cómo conoce el sujeto? Bueno, en la relación tradicional conoce a partir de información que ya tiene el objeto y que la recibimos de distinto modo según los autores. Pero en todos los casos esa información ya está en la realidad a conocer, en el objeto, digamos. Y el sujeto es pasivo en consecuencia en esa relación. Recibe la información necesaria y elabora por distintos mecanismos, según los autores, el conocimiento. Esta relación no fue discutida, inclusive en la Edad Moderna, aunque ya en el pensamiento de Hume, en el empirismo inglés, se descubre un problema importante. Y por eso Kant valora el aporte dado por David Hume a la cuestión. Y es que si el objeto es el determinante en la relación de conocimiento y por lo tanto de él tenemos una determinada información, en el caso de Hume, impresiones, a partir de las cuales hacemos ideas, en ese mecanismo es imposible un conocimiento universal y necesario como el que pretende la ciencia. No podemos hacer afirmaciones universales a partir de lo único que poseemos para conocer, que son las impresiones. Este es Hume, no es Kant. Pero Hume se da cuenta que si las impresiones son lo que nos dan conocimiento, entonces no podemos afirmar
que por fuera hay un objeto independiente de esas impresiones. No podemos saltar más allá de las impresiones e instalarnos en el objeto, ver la diferencia entre lo que es del objeto y lo que la impresión nos está dando. No es posible ver esa diferencia. En consecuencia, solo nos podemos manejar con las impresiones. Si solo nos podemos manejar con las impresiones, entonces no es posible el conocimiento universal y necesario de la ciencia, porque las impresiones nos dan siempre conocimientos particulares, nos hablan de experiencias con determinados objetos, en determinado lugar, en determinado tiempo, pero no nos dicen que todos los objetos parecidos a ese funcionan de la misma manera. No nos permiten hacer afirmaciones universales, sino simplemente reproducir impresiones que nos dicen de que, bueno, habitualmente esas impresiones se comportan de una manera determinada. Entonces, allí Hume descubre un problema de que las impresiones nos impiden saltar hacia el objeto, pero Kant ve muy bien que la dirección que va del objeto al sujeto no es cambiada por Hume. Descubre el problema que eso tiene, pero no cambia la dirección. Entonces le parece a Kant que la única salida a esta controversia entre el racionalismo y el empirismo es cambiar la dirección en la relación del conocimiento y que el sujeto pase a ser activo en esa relación. Que no simplemente elabore conocimiento a partir de lo que viene de fuera, sino que algo debe poner el sujeto para que eso que viene de fuera se constituya como conocimiento. Ese cambio de dirección es la inversión copernicana. Entonces ahora lo determinante en la relación del conocimiento será el sujeto y no el objeto. Veamos cómo lo hace Kant esa inversión. Veamos, en definitiva, la estructura del conocimiento a priori que presenta, que quiere decir la estructura del conocimiento independiente de la experiencia, es la respuesta a este problema. A ver, demostrar cómo es posible que el sujeto no elabore el conocimiento solamente con el material que viene de fuera, sino que a ese material se le debe imponer algo, formas del conocimiento, que veremos ahora, y de la percepción sensible, que permiten construir objetos de conocimiento. Pasamos a eso. Esa estructura de la razón pura, Kant la divide en sensibilidad, entendimiento y razón propiamente dicha. Sensibilidad, entendimiento y razón propiamente dicha. Todo es la razón pura, pero estas serían sus partes. Ahora, toda esta estructura funciona junta. La dividimos para estudiarla, para analizarla, pero toda esta estructura funciona junta. Es lo que el sujeto va a poner en la relación de conocimiento. Es justamente eso que Kant decía que había que hacer. Todo esto es lo que el sujeto pone en la relación de conocimiento. Y lo pone sobre el material que viene de fuera, ciertamente. De manera que el conocimiento será el resultado de una colaboración entre el sujeto y ese material que viene de fuera. Veremos después cómo va a quedar el objeto. En la clase de hoy veremos la sensibilidad exclusivamente. En la próxima, el entendimiento y la razón propiamente dicha. La sensibilidad sería la facultad que tenemos todos los seres humanos de percibir impresiones. O, en palabras de Kant, la receptividad de las impresiones.
la palabra está indicando, si se reciben, que vienen de fuera. No las creamos. No creamos las impresiones. Las impresiones las tenemos porque nos viene material de fuera. ¿Sí? Entonces, si percibimos un color, no es que lo inventamos. Hay algo que viene de fuera, no necesariamente vamos a decir que el objeto viene de fuera. El objeto no sabemos qué va a quedar de eso que llamamos objeto. Pero lo importante es que ese material sensible viene de fuera. Pero no ingresa a nuestras percepciones sin que hagamos nada. Kant dice que esas intuiciones sensibles tienen formas. Esas formas son el espacio y el tiempo. Formas de la intuición sensible. ¿Qué quiere decir esto? El espacio y el tiempo serían moldes bajo los cuales percibimos las impresiones, las sensaciones. Entonces, aunque no creemos las impresiones, por ejemplo, el color azul, pero lo percibimos bajo las formas espacio-temporal. Lo percibimos en un espacio y en un tiempo. Que las formas espacio y tiempo sean del sujeto quiere decir que no son cosas. Que no es que hay objetos rodeados de un objeto mayor que se llama espacio y de otro objeto que se llama tiempo. Las sensaciones siempre aparecen separadas. Eso es el espacio. Y en un proceso sucesivo, unas después de otras. Eso es el tiempo. Pero no porque el espacio y el tiempo vengan con esas sensaciones, sino que lo ponemos nosotros en la percepción. Las formas de la intuición sensible, entonces, hacen posible que percibamos impresiones, no objetos. No sabemos si percibimos objetos todavía. Percibimos impresiones, aunque al percibirlas las moldeamos bajo formas que se llaman el espacio y el tiempo. Aquí tenemos la sensibilidad. Esta sensibilidad se va a acoplar al entendimiento para producir objetos de conocimiento. Eso es lo que veremos en la próxima clase. Dejamos aquí por hoy y seguimos en la próxima.